según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Por el que clava en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y leche silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadas hermanas, amados hermanos, una escena que en algunas películas y programas de televisión aparece, que me parece muy tierna, es la siguiente. Aquellos jóvenes, un joven matrimonio, que la señora está esperando al primer bebé, y cómo es que comienzan a preparar la habitación en la que va a estar presente el bebé. Cómo es que si hay alguna mancha, la quitan, si es necesario resanar alguna parte de la manzana, la pintura la aplican con tiempo de anticipación, para que entonces, cuando entre el bebé recién nacido en esa habitación, pues ya no esté el olor penetrante de la pintura. Y cómo es que procuran hacer todo de una forma que sea muy agradable la estancia del bebé en esa habitación. En el Evangelio del día de hoy hemos escuchado algo más o menos semejante, en donde aparece un hombre llamado Juan, también nosotros lo conoceremos como Juan el Bautista, que tiene una misión muy especial, que es la de preparar los corazones para que los corazones reciban a Jesús. ¿Y cómo es que se habla de un principio? Este es el comienzo. Es el comienzo de una nueva etapa. Es el comienzo de una nueva relación. Ya que Dios ha tenido una relación muy estrecha con el pueblo de Israel, y ahora quiere que haya un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en el que el Señor Jesús se hará presente y transformará la realidad de aquel lugar, de aquellas personas, del corazón, de todos los que forman parte del pueblo de Israel. Y para eso es necesario enderezar los senderos. Para eso es necesario que todo monte se rebaje y que todo valle se ensalce, para que de esta manera haya un terreno como totalmente liso, totalmente llano. Es lo que algunos estudiosos presentan, que aquellas que son deficiencias, aquellas que son limitaciones en nosotros, se vean rellenadas, de manera que ya no haya
defectos, que no haya esas deficiencias y que los corazones estén bien preparados para recibir al Salvador. Y aquellos montes, aquellos cerros que pudiéramos decir en el sentido bíblico se refiere al orgullo y a la soberbia. Y por eso es que hay que arreglar eso, hay que eliminar el orgullo, hay que eliminar la soberbia para que haya este terreno propicio para recibir al Salvador. El Salvador que nos va a brindar la paz, el Salvador que nos va a brindar el amor, el Salvador que nos va a brindar la oportunidad de que abriendo este terreno parejito no hay obstáculo alguno para que los hombres luego se den un abrazo muy fraternal, muy lleno de amor, muy lleno de comprensión y de entendimiento entre los hombres. Y esta es la forma a través de la cual se va a ir preparando el ambiente, se va a ir preparando la situación, no solo en la cuestión física, sino también en la relación entre las personas, para que se acerque el Salvador y nazca entre nosotros. Muy importante es ver la austeridad con la cual viste Juan el Bautista. Cómo es que se alimenta de una manera muy sencilla, que es a través de miel silvestre y de saltamontes. Es la austeridad, no es el gran lujo, no es la gran espectacularidad lo que va a ser muy propicio el ambiente para que nazca o para que sea recibido el Salvador, sino es la austeridad, porque la austeridad se alcanza a mirar mejor la grandeza de Dios y entonces el hombre acepta más fácilmente al Señor y al Salvador. Por eso, mis hermanos y mis hermanos, una pregunta interesante que debíamos de hacer con nosotros es: ¿qué es necesario más que arreglar en nuestras casas? ¿Qué es lo que es necesario arreglar en nuestro interior para recibir al Salvador este próximo 25 de diciembre? ¿Qué es necesario ir modificando en el interior para que el Salvador pueda sentirse muy a gusto en nuestro interior? ¿Y qué es necesario modificar en nuestros hogares, en las relaciones familiares, para que el Salvador se sienta muy a gusto en nuestras casas? ¿Qué es lo que se les antoja? Y más que se les antoje, ¿qué es lo que creen que Dios quiere que acontezca en su espíritu, que acontezca en el interior de sus hogares, para que nazca muy a gusto el Salvador? Esto es algo muy importante que no debemos de perder de vista, porque si no, pudiéramos estarnos fijando en aspectos externos en vez de mirar lo más importante, que es el aspecto interno de nuestro espíritu y el aspecto interno de las relaciones que hay en nuestro hogar, en nuestra familia. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de prepararnos convenientemente, de una manera muy especial, cultivando la fraternidad y la buena relación en el hogar, para que así, cuando acontezca la Navidad, podamos darnos un abrazo muy sincero, un abrazo muy lleno de cariño, un abrazo muy lleno de mutua ayuda. Dios nos conceda la gracia de poder vivir así la próxima Navidad.